se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Queridos hermanos, apreciados hermanos, un saludo muy especial para todos. Qué tema tan importante, todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado, nuestra higiene. Esos son temas de discipulado también, temas de organización. Es el ejemplo que el Señor dio y lo que reveló a través del Espíritu Profetero, nuestra la hermana. Bueno, sin embargo, yo menciono algo aquí, la cuestión del cabello. Yo la nena de lo de la ropa no la conozco. Si me la regala, bueno, ahorita para mirar bien todo el tema. Sin embargo, de un tema que voy a hablar ahorita más adelante sobre las grasas también, un poco de salud de todo, ¿no? Hay personas que tienen que lavarse el cabello todos los días porque como ellos todavía consumen producto animal, esto genera grasas en la epidermis, en todo el cuero cabelludo, folículo piloso, todas estas partes, en todo lo que son los tejidos, generan grasas. Entonces se lavan el cabello todos los días porque lo sienten, pero cuando las grasas que se consumen son naturales, que no son de producto animal, más bien estas mantienen el cabello y no necesita lavarse el cabello a diario. Esto pues ya con estudios de casos, también con las recomendaciones, se ha dado a esta investigación la tarea de que el cabello se conserva cuando se tiene una dieta realmente estricta, digamos, a un nivel de alimentación celular, un nivel vegano, pero un nivel vegano serio, no un nivel vegano intermedio o a medias. Entonces, en ese caso, el cabello se cuida, el cabello no se cae, las canas también dejan de salir. Todo esto cuando se da la alimentación, todo lo que es natural y las grasas naturales. Entonces, no necesitaría el lavado diario. El otro sí necesita lavado diario, cuando las grasas son las grasas malas, las grasas antinaturales, las grasas saturadas, cuando comen las personas fritos. Todas esas cosas van a dañar todos los folículos pilosos y los tejidos, especialmente en esa parte, las uñas, el cabello, la piel, la epidermis, todas estas cosas, hermanas queridas. Ahí quería compartir eso. Entonces, no sé si Beatriz, y para los dos les pregunto, aprovechando que están los dos ahí, ¿si es posible no tener canas? Entonces, ¿eso no puede ser hereditario? Porque, bueno, yo tuve canas desde que tenía como 16 años, ¿sería que estaba comiendo carne y pollito y todas esas cosas? No sé. Sí, claro, digamos, mi abuelo tenía el pelo blanco, totalmente blanco a una edad joven, entonces ahí hay unos genes hereditarios. Sin embargo, cuando nosotros entramos ya a mirar lo que es el punto nutrigenético de las células, se puede esto detener. El mismo espíritu de profecía y la Biblia dice que nadie deberá llevar la maldición, o en ese caso, digamos, en este caso, ni la maldición ni la genética de los padres, porque Dios no creó un degeneramiento de ninguna raza, ni un aceleramiento precoz del desarrollo celular. Entonces, cuando uno mantiene una dieta totalmente que está alimentando y llegando al código genético del ADN, el ADN es el que, ahorita explicaremos un poco sobre eso, en cuanto a los átomos y las moléculas, entonces las canas se detienen, simplemente se desarrollarán naturalmente después de cierta edad, pero no precozmente. Precozmente podríamos decir 40, 50 años, hasta 60 años, eso todavía es precoz. Hay personas que mantienen una alimentación totalmente, yo digo, un poco más alto que vegano, más estricto, sin generar ninguna clase de químicos al torrente sanguíneo,
Entonces, claro, su cabello siempre se va a mantener, primero, pues, sin grasa, como lo mencionaba antes, un cabello brillante, suave, muy elástico, porque va a mantener el colágeno, la elastina, todas esas cosas, y también lo va a mantener, aparte de limpio, pues, más negro por más tiempo, sin las canas que salen apresuradamente, y también, no se va a caer el cabello. El cabello se cae todos los días un poco porque es normal del proceso celular, pero vuelve y se recupera rápidamente, como las uñas. Cuando hay una buena alimentación con los bioquímicos, los bioelementos y los bioquímicos que debe tener el cuerpo humano, entonces todos estos organelos se desarrollan de una manera natural y persistente. Las uñas, el cabello, la piel se regenera rápidamente, todo esto se mantiene. El envejecimiento, pues no se da tampoco. El envejecimiento es un poco más lento. Digamos que si Dios estableció 120 años de vida, pues en 120 años es que tiene que durar todos estos órganos. Esa es la máxima, porque el Señor dice en su palabra que cuando hay obediencia y la promesa, entonces dice, yo te alargaré los años de vida, ¿no es cierto? Ahí está en el libro de Proverbios y en varios otros. La promesa es grande, ahí está en Éxodo también 15:26. Así es, mis queridas hermanas. Entonces, todo es cuestión de alimentación allá, y que el ADN es la columna vertebral que va a mandar la parada. Amén. Y la última pregunta para Beatriz. Beatriz, si nosotros queremos vernos bonitos y pues ya tenemos canas, ¿no? Y algunos dicen que es porque ahora dice, como dice Fernando, es por el ADN, y algunos dicen que a veces es porque uno se enoja mucho, qué sé yo. Uno puede usar algo natural para teñirse el pelo realmente, porque también verse a los 16 años con pelo blanco y es como que verse viejito, uno no se quiere ver así normal, ¿no? Y algunos varones también, no sé. Uno puede ponerse algo natural para verse un poco mejor, o sea, algún tinte, algo así, como por ahí dicen que se la dan con agua de papa, no sé qué, y entonces le sale mejor el cabello, porque algunos dicen, no, es como Dios te ha hecho, así te tienes que quedar, pero a veces uno no se ve bien, pero uno tiene que arreglarse un poquito, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú, Beatriz? Bueno, un tanto difícil la pregunta, ¿verdad? Un tanto difícil la pregunta. Sí. Personalmente le podría decir, hermana, hay lo que usted mencionó, el asunto de la papa, pero son cuestiones así un tanto más lentas, podríamos decir, y hasta cierto sentido, yo no sé si, o hasta cierto punto, no sé si tenga en realidad la validez que dicen que tiene. Algo natural que se podría utilizar en algunos casos específicos sería la henna, que es un polvo que lo extraen también de una planta. Viene en una coloración negra o una coloración café, pero es una pulverización de una planta y no tiene añadidos químicos ni nada, prácticamente es algo natural. Podría ser una opción. Esa podría ser la opción, y definitivamente, como estaba mencionando el hermano, las dos cuestiones, el asunto de las canas genético y a la vez, pues es un asunto natural, ¿verdad? Pero en ciertas edades las canas tienen que ser, es algo que no podemos evitar. Van a aparecer las canas, querramos o no querramos, van a aparecer por el asunto de los años. Así de que eso podría mencionarle como una opción, y es algo natural que no tiene ningún químico. Pero sí, yo diría que algunas personas, quizás no es porque lo estemos recomendando para todos, porque sí es una pregunta un tanto que tendría sus detalles, ¿verdad? Eso es lo que le podría decir. Adelante. Amén. Amén. No sé si tienes algo que agregar, Fernando, para eso. No, en cuanto a esta parte estética del cabello, pues sí, tendría que ser, como dice la hermana Beatriz, algo muy natural. Yo no me he especializado, digamos, en estas partes para recomendar sobre tinte de cabello, porque es que sé que todo lo que es tinte de cabello pues va a degenerar las células, va a dañar eso. Eso entra también por los poros,
de una manera osmótica, entonces es muy complicado. Ahí sería lo que dice la hermana Beatriz, algo muy natural de la planta que no perjudique con plantas, pero ya con algo así cosmético sí no es recomendable, hermana querida. Entonces sí es recomendable, por ejemplo, si uno va a esas tiendas naturistas que ellos tienen de cosas de plantas y todo para teñirse el pelo, ¿no? Porque ellos también están en lo mismo casi, ¿no? Entonces sí sería recomendable, o sea, si uno se quiere ver bien y se quiere tapar esas canitas, uno puede usar esas cosas que no le van a hacer daño y que son naturales. Yo Sí, le habría quiero que decir, mirar el Marita, producto. perdón. Sí. Adelante. Adelante, hermana. No, yo le decía que tendría que mirar el producto y mirar los componentes, porque eso viene mucha mezcla. Sí, era lo mismo que le iba a comentar, Marita Brenda. No todo lo natural lo podemos aceptar como bienvenido, todo lo natural no. Tendríamos que leer la indicación o los ingredientes que tiene ese producto, porque hay algunos nombres que son tan raros que a veces ni siquiera podemos pronunciarlos y dice allí 100% natural o es un producto saludable, pero necesitamos ver qué cosa tiene ese producto. Hay, como decía el hermano, muchas mezclas ahí dentro de lo natural. Así que no todo lo que etiqueta como natural lo podemos aceptar como válido. Pero lo que yo estaba mencionando de la henna sí es prácticamente es lo único que tiene y es una pulverización de una planta que tiene la propiedad de dar una coloración oscura. Y bueno, podría ser una opción. Ok, eso es para que nosotros sepamos un poquito, ¿no? Que algunos que se quieren ver bien. Espiritualmente nosotros podemos hacer eso, ¿no? No podemos, sería irse para el otro lado diciendo, bueno, el Señor me hizo así con canas a los 16 años y así me quedo. Porque Él me hizo así y si Él me hizo así, pues así me quedaré. O también a veces no, cuando algunos salen con los dientes que no están derechos y dice, bueno, yo nací así, pero ya con la ciencia ellos también pueden arreglar los dientes, ¿no? Como le pasó a mi hija. Todo porque uno se quiere ver bien. ¿Eso es aconsejable o uno se queda así feíto como salió de repente? No, yo creo que todo tiene su equilibrio, ¿verdad? Todo tiene su equilibrio y hay cosas que son válidas y eso también ya puede ser, porque mencionaba anteriormente, ¿no? Un poquito difícil la pregunta porque cada quien puede tener una opinión diferida aquí, pero el consejo bíblico para esas cuestiones de que si es bueno es malo y más cuando pueden haber dos pensamientos encontrados aquí, es el consejo bíblico. Dice, si la conciencia nos reprende, pues saber que Dios es mayor que la conciencia, es decir, pero si estoy haciéndolo y no considero que sea algo dañino, porque como dice un escrito está por ahí, no es, en cuanto a este punto que estamos hablando, no hay un escrito está que diga, no hay un así dice el Señor, ¿verdad? No te pongas los frenos o no uses esto, pero si la conciencia nos reprende o no reprende, dice el apóstol, dice, sabe que Dios es mayor que tu conciencia. Pero si lo podemos hacer con tranquilidad y no considero de que estoy ofendiendo a Dios con lo que estoy haciendo, pues adelante. Eso sería una opinión que estoy dando. Amén, amén. Pues entonces, gracias Beatriz. No sé si Fernando quiere decir algo, si no, sería bueno que, no sé, Miguelito, si podríamos juntar a Beatriz y a nuestro hermano Fernando para que puedan, para que nosotros puedan hacer un tema juntos, ¿no? Pero de algo básico como, qué sé yo, puede ser algo básico de lo que es la alimentación, pero algo profundo, ¿no? Ya que ustedes tienen mucha información. Gracias Beatriz, creo que por ahí ya llegó, no sé si Miguelita está por ahí o está Olga Lidia. Hola Brendita, aquí seguimos. Oye, Amén. qué tremenda idea, sería muy buena idea tener la hermana Beatriz con el hermano Fernando compartiendo esta temática que es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante para nosotros y cositas pequeñas que es necesario llegar a comprender, como le acabas de preguntar, ¿no? Sobre los dientes o sobre el cabello, etcétera, etcétera. Es necesario, yo creo que nosotros debamos entender realmente estas pequeñas, ¿no? Entonces, Brendita, ya se encuentra nuestro hermano Fernando ya con nosotros, ¿ah? Amén. Amén. Bueno,
yo creo que vamos a aprovechar el tiempo, pues ya que él ya está aquí en la cadena. Para mí es un gusto, un gozo siempre presentarle y está Olga Lidia con nosotros. Buenas tardes, queridísima hermana. Amén, ¿sí me escuchan? Sí. Amén, hermana, sí la escuchamos. Bendiciones para todos, Brenda, para ti, para el hermano Fernando, para la hermanita y para usted, hermano Miguel, bendiciones, que Dios me los bendiga a todos. Aquí estoy presente. Amén, amén. Saludos, Bueno, amén. bendiciones, hermanita. Amén, amén. Olga, qué tremendo escucharla. Y pues gracias, hermana Beatriz. La vamos a tomar en cuenta, muy buena idea, Brendita. Que ya simplemente si ellos optan por querer tener una temática, ¿no? Sería espectacular, sería excelente. Sí, sería excelente. Sí. Sería excelente. Aprovechamos el tiempo para darle la bienvenida a nuestro queridísimo hermano Fernando, ya que está aquí con nosotros, y que Dios lo utilice en esta noche, y nos da un placer y un gusto tenerlo en la cadena Fuerte Clamor Final. Hermano Fernando, que Dios lo bendiga, hermanito, y bienvenido. Yo también le doy la bienvenida. Y sí, hermano, es su tiempo. Si nos podría llevar en oración, hermano, se lo agradecemos de todo corazón. Amén, hermana. Están escuchando bien porque yo los escucho entrecortados. Entonces me avisan si me están escuchando ustedes bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, hermanos queridos, entonces vamos a orar para iniciar y porque el tema me toca también tratar de matizarlo un poco. Está un poco largo, entonces voy a mantener la hora y 30 minutos. Bendito Padre querido, que moras en el cielo, Padre santo y bueno, nuestro Creador, nuestro Señor. No tenemos más que un solo Dios, y eres tú, bendito Señor. Alabado, glorificado y santificado seas tú, tu Santo Hijo, tu Santo Espíritu por toda la eternidad. Te damos muchas gracias por este día que nos has regalado, por este nuevo que está comenzando, que ya desde tempranas horas iniciamos, Señor bendito, compartiendo estos temas de verdad presente que tú has dejado para tu pueblo, y quieres que a través de este medio de comunicación, muchos puedan ser beneficiados con estos temas que tú nos has revelado, que nos hemos visto beneficiados, que se han llevado a muchas partes del mundo y a muchos hermanos. Que otros, Señor, puedan también aprovecharlo, ponerlo en práctica, porque estos temas que tú revelas de verdad, de profecía, de evangelio, de fidelidad y de salud, son para ponerlos en práctica, porque es el pueblo tuyo, Señor, que está militando hacia la Canaán celestial. Entonces, Señor, rogamos tu bendición, que tu Santo Espíritu discierne nuestras mentes y nuestros corazones, y lo que se hable sea basado en lo escrito está, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, entonces, este tema es muy importante, lo hemos llamado cómo lograr un estado de salud óptimo, esperando que muchas personas puedan estar pendientes, porque, como decía ahorita la hermana Brenda, pues vamos a tocar un tema básico, pero que es súper indispensable para ese conocimiento mínimo que tenemos que tener, sobre todo los que estamos militando en las líneas de Jehová de los ejércitos. Tenemos que ser personas fuertes. El Señor no va a admitir personas enfermas. Tenemos que tener esto claro, esto clarísimo. El Señor quiere que nosotros nos pongamos toda la armadura. El Evangelio de la salud, queridos hermanos, es el Evangelio eterno, es el brazo derecho del tercer ángel. Es el mismo Evangelio que recibió Adán y Eva en el Edén. Ese es el Evangelio de la salud. Dice que no podemos separar el Evangelio de la salud, porque entonces la obra será incompleta. Allá lo muestra en el mismo libro de Génesis. El sábado y la salud son temas sagrados. Iniciaron, su origen fue en el Génesis. El sábado y la salud. También tenemos los diezmos y también tenemos el matrimonio. Son esos 4 temas que tenemos que tener ligados. No podemos separarlos. Por eso el tema de la familia que se originó en Génesis está siendo atacado ahorita con todas esas atrocidades que están sucediendo en todas partes, en Europa, en Estados Unidos. Pues tienen ahí las personas de la Corporación
hasta pastoras lesbianas. Bueno, ese ya es otro tema, pero pues tiene que ver con la salud sagrada también. Este tema de la salud, como digo, es un tema sagrado de obediencia y respeto con la obra de Dios, queridos hermanos. Vuelvo y repito, es obediencia y respeto con la obra de Dios. Es un tema abandonado, por cierto. La gente cree que los responsables de la salud física son los médicos, así como creen que los responsables de la salud espiritual son los pastores. Eso se llama ignorancia e irresponsabilidad. Todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal celestial, el tribunal de Dios. Muy pronto estaremos frente a este tribunal. Y cuentas habrá que dar del cuerpo, de cómo lo tratamos. Ya hablamos la semana pasada sobre las cuentas que tenemos que dar de la administración que hicimos con los diezmos, con el dinero que el Señor nos mandó, nos prestó para que administráramos. Las cuentas que hemos de dar de la ley, que hicimos de la ley, de la gracia que se nos fue dada, si la perdimos, aquí está mantenida, y de la salud. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1, voy a leer. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es tremendo este texto. A mí siempre me impresionó Romanos 12, 1 y 2. Dice, os ruego, dice San Pablo, os ruego. O sea, está angustiosamente. Este ruego de Romanos 12 es como el ruego angustioso del Romanos 7. San Pablo escribe angustiosamente ese capítulo 7 diciendo, ¿cómo es posible que yo conociendo hago lo contrario? Entonces por eso aquí también, por eso dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, porque dice presentéis, porque va a tener que un día llegar, y por eso le dicen, no lo presentéis así como aprendisteis del mundo, sino lo presentéis como os fue enseñado a través de la palabra, a través de nuestro ejemplo, del precepto y de los profetas. En este caso el profeta sería Elena White. Y por eso dice en el siguiente versículo, y no os adaptéis a este mundo. O sea que lo que el mundo nos enseña, si usted, querido hermano o hermana, quieren seguir hacia adelante militando en las filas del Señor, tiene que desaprender en este momento lo que el mundo le enseñó en cuestión de alimentación. Por eso aquí dice, sino transformaos. O sea, ¿qué quiere decir transformados? Pues que hay que hacer una transformación, una reforma es esto. Hay que hacer una reforma, que fue lo que el Señor envió. Allá en 1861, la reforma de la salud, 1863. Luego viene en 1871 y la da más ampliamente. Por eso es importante que los que quieran sacar un escrito del Espíritu de Profecía, miren el tiempo y el lugar. Porque el tiempo de 1861 se podían comer unas cosas, en 1863, y en 1871 ya no se podían comer. Y ella decía que mucho más adelante, peor, se van a tener que dejar todas las cosas. Eso es desaprender de lo que este mundo nos enseñó. Entonces, hermanos queridos, vamos a mirar este tema de esta noche, cómo lograr un estado de salud óptima a la luz de 3 puntos básicos. Entonces lo que estamos mirando aquí en la palabra de Dios, obediencia a Dios es el primer punto. Consejos del Espíritu de profecía, todo lo que el Señor reveló a su sierva. La obediencia a Dios. El segundo punto sería, mirar el estado de la salud, de qué depende fisiológicamente. Y un tercer punto, pues vamos a ver algunos cuidados y mantenimientos del cuerpo. Pero entonces el primer punto que dice obediencia a Dios, aquí dice, son los consejos que el Señor nos da a través de su sierva.
Pero como algunos dicen, es que Elena White es una consejera, o sea, no es la verdad absoluta, como dicen los griegos que estaban buscando la verdad absoluta, y estando la verdad absoluta totalmente en la Biblia, se pusieron a buscarlas por otros lados, y el mundo se contagió. Entonces muchos, inclusive pastores, dicen es que Elena White no es la verdad absoluta, son solo consejos. Pero yo voy a leer aquí Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma. Y también yo quiero que lo que estaba mencionando ahorita, escuchemos esta maravillosa promesa para los que escuchan el consejo divino. Voy a leer Proverbios 4:10. Dice: Oye, hijo mío, mis palabras, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Mira lo que está diciendo el Señor. O sea, oye, hijo mío, otra versión dice: oye, hijo mío, mi consejo, porque es vida para el que haya estas palabras, y salud para su cuerpo. ¿Y por qué salud? Porque mire, la promesa viene acá, dice: y se te multiplicarán los años de vida. El que sigue el consejo, simplemente, dice el Señor, yo te multiplicaré los años de vida. Ahí está en Proverbios 4:10. Y Proverbios 3:2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué bendición, qué maravilloso consejo este. ¿Y quién quiere decir que no, eso solamente es un consejo? Es como cuando le daban al rey el consejo: rey, te aconsejo que te arrepientas. Y el rey decía: voy a pensarlo, y algunos no tomaban el consejo, pues no se arrepentían, pues no hacían cambios, pues no destruían las imágenes del sol, pues seguían adorando y seguían haciendo alianzas con naciones paganas. No tomaron el consejo, como no lo están tomando hoy en día. Todo va ligado, hermanos queridos. Sí, la salud es el mismo evangelio. Todo está aquí porque es palabra de Dios. Proverbios 13:18, también quiero regalarles esta cita. Proverbios 13:18. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección será honrado. Eso vamos entendiendo entonces, a la luz de un escrito está, cuáles son los consejos espirituales. Lo que leímos anteriormente dice que largura de días y años, y dice: y paz te aumentarán. ¿Y por qué paz, hermanos queridos? Porque es que sin la paz en nuestros corazones es imposible ver a Dios. Sin la paz, sin la santidad bíblica, es imposible ver a Dios. Entonces tenemos que buscar la paz. Una persona, eso dice el Espíritu de Profecía, una persona que come sanamente tiene paz mental. Digamos los que consumen carne todavía, altera los nervios, altera todo lo que es el sistema de las neuronas, todo se afecta y nunca tendrán paz. Y aparte de esto, no podrán entender el Evangelio. No puedo traer todas las citas hoy aquí, porque sería casi que leer todos los libros, pero esto es clarito como el agua, hermanos queridos. Hay una cita aquí de Profetas y Reyes, también dice lo mismo. Dice, bueno, voy a leer la última parte, en la página 314 de Profetas y Reyes. Sus hijos, los hijos de Dios, conservan la prosperidad tan solo por su misericordia y gracias al cuidado vigilante de instrumentos escogidos. El Señor escoge los instrumentos, los que obedecen, los que toman el consejo. Sigo leyendo. El Señor no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. Ay, hermanos queridos, esto es para que pongamos atención si realmente muchos de los que están, de los profesos cristianos, creen que están en el camino de la verdad presente y no están tomando en cuenta la reforma de la salud. Estarían solamente teniendo medio evangelio, porque acabamos de leer: no rechace esto, porque el Señor escoge a un pueblo sano.
Bueno, esa es una parte. Aquí dice, voy a leer la segunda parte. Bueno, la segunda parte que quiero tocar es sobre, digamos, el estado celular. El estado celular, aunque yo ya he explicado algunas cosas sobre esto, pero es que el Señor en su palabra en capítulo 17 de Levíticos dice, porque la vida de todo ser humano en la sangre está, o sea, toda la recuperación de las células, allí está todo el sistema en las hematíes, en los glóbulos, allá están toda la conformación de las células. Entonces, por eso las células es un factor que tenemos que cuidar. Ahí está la clave de la salud. Si las células no reciben la adecuada glucosa, si no reciben la adecuada energía, la hidratación y el oxígeno, estas se deterioran y se generan los conocidos radicales libres. Ahora vamos a hablar un poquito de los radicales libres, pero es el segundo punto que quiero tocar. Y el tercer punto entonces sería mantener los principales filtros sanos, como son los pulmones, el hígado y los riñones. Estos tres filtros son los más grandes. No es el corazón, porque es que el corazón es el que da la abundancia de vida. Por eso allá la Biblia habla mucho del corazón. Pero el que cuida el corazón son estos, el pulmón, el hígado y los riñones. Por eso es importante que sepamos las funciones de estos tres órganos. Los pulmones, por ejemplo, cuidan, los afectan los factores endógenos y exógenos. Factores endógenos y factores endógenos. Los factores exógenos pues son los que vienen de afuera, el aire que respiramos, las cosas que nos entran por el cuerpo, que no sea por la boca, los antígenos al respirar, al dormir con cosas que de pronto podemos tener bacterias, esos son factores exógenos. Y los endógenos es todo lo que nosotros podamos ingerir. Los pulmones, digamos que es el filtro o los filtros más poderosos junto con el hígado del cuerpo humano, porque los pulmones eliminan el dióxido de carbono, que eso es lo que estaba diciendo aquí. Entonces el dióxido de carbono entra por ambas partes, exógenamente y endógenamente. Entonces depende del medio ambiente, nosotros se están afectando los pulmones. Hay personas que trabajan en unas factorías, en unas empresas, donde están absorbiendo polvo, carbón quemado, humo quemado, cigarrillo, etcétera, y por eso tienen unas muertes precoces, porque tampoco los órganos aguantan todo lo que uno quiera darles. Entonces, esos son factores que nosotros teníamos que tener en cuenta, todas esas afectaciones a estos órganos. Los pulmones también eliminan los alcaloides, todos los alcaloides que se ingieren. Esos alcaloides también son familiares de las antinas. Por ejemplo, la nicotina, la cafeína, todas esas bebidas negras. A veces las personas comen panes o arepas o cosas quemadas. Eso pues van a traer consecuencias a las células. También eliminan los medicamentos, las drogas que se ingieren las personas a causa de las enfermedades. Los pulmones se encargan a través del cambio del carbono interno que hay, el oxígeno que entra, estarían eliminando todos estos alcaloides de los medicamentos y otros alimentos también alterados por la química, como todos los que son antifisiológicos. Ustedes saben, todos esos alimentos que se consiguen en el supermercado. Todavía hay personas que compran alimentos en el supermercado. Hay que mirar qué cosas se pueden comprar en el supermercado, porque uno en un supermercado puede comprar de pronto un arroz integral, de pronto una papa, unas verduras, un papel higiénico, ¿no es cierto? Un jabón, pero de ahí mirar qué cosas más se pueden comprar, porque todo el resto está contaminado o tiene producto animal. Todo está totalmente hidrogenado o saturado. Bueno, tenemos otro órgano que se llama el hígado. El hígado es el gran desintoxicante del cuerpo también. Entonces los pulmones limpian a nivel del intercambio
pulmonar. Para que sepamos, el que hace el intercambio no son los pulmones como tal, sino ni son los bronquios, porque es que en los bronquios es donde se depositan las diferentes líquidos y masas que se originan a través de los antígenos. Pero en la punta de los bronquios hay unas bolitas chiquitas como unas uvas pequeñas que se llaman alvéolos. Ese alvéolo es el que hace el intercambio, que deja, entra el paso de aire, entra oxígeno y lo intercambia con el dióxido de carbono. Entonces sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno. Si no existiera, si Dios es perfecto, hermanos queridos, si Dios no hubiese creado los alvéolos, bueno, hubiera creado otra cosa, pero igual ese es el que el Señor creó específicamente para hacer ese intercambio de purificación del oxígeno. Y ya el hígado se encarga de la purificación de las grasas a través de la bilis. Es el gran desintoxicante del cuerpo. Es el que se encarga del colesterol malo, o sea, el LDL, colesterol malo. Es el que se encarga de sacar el exceso de nitrógeno, el que tiene que procesar el nitrógeno. Allá están las transaminasas. Entonces, el nitrógeno es la proteína para los que no sabían. El nitrógeno es la proteína, es la potencia que entra al cuerpo. Por eso dice exceso de proteína. Si usted come más de la proteína que es la mandada por Dios, ay, que tengo que comer mucha proteína porque es que estoy haciendo mucho ejercicio. Eso es cierto. La proteína normal es el 15%. Si usted hace ejercicio, pues puede comer un 20% en el día de proteína. Estoy hablando de un porcentaje porque es que hay un porcentaje mayor, que son los carbohidratos, las vitaminas, los minerales. Entonces reparte el porcentaje y es un 15-20. Si hace demasiado ejercicio, máximo el 25% de proteína. Más de ahí, entonces el hígado va a sufrir. Hay un problema con el hígado, vienen los problemas hepáticos. El hígado se encarga de limpiar el alcohol, no solamente el alcohol que consumen los borrachitos, allá con su alcohol etílico, con sus drogas, no solamente ese alcohol de la cerveza o de otros tragos, sino el alcohol causado por malas combinaciones de alimentos. Una mala combinación de alimentos, especialmente las frutas, cuando se comen con la verdura, con los cereales, entonces esto es transformado en alcohol. ¿Alcohol por qué? Porque dura mucho tiempo en el estómago y se fermenta la comida. Esas son las malas combinaciones de los alimentos. También se encarga el hígado de los azúcares y las grasas. Mire que estas azúcares grasas y malas, el azúcar se convierte en alcohol también. Entonces por eso tiene que eliminarla. El hígado es el que produce la albúmina, que es una proteína. Por eso las personas cuando no pueden producir albúmina, proteína, que están enfermas, por ejemplo, que les hacen diálisis, entonces tienen que comer huevito, para que el huevo entonces les ayude, porque el huevo tiene 100% de albúmina. Albúmina es la proteína que está en la sangre, presente en la sangre, entonces necesita esa proteína. Ahorita hablamos para los enlaces de las cadenas, para que pueda llegar energía a las células. Las células reparten diferentes tipos de energía que se originan en el intestino delgado también y el hueso. Ellos reparten ahí las proteínas procesadas. Pero, exacto, los que tienen algunos tipos de enfermedades, entonces ellos consumen albúmina a través del huevo, pero no de la yema, porque la yema es sangre, esa hay que botarla. Lo que comen es la clara blanca, que es la que trae la albúmina. También el hígado sintetiza los carbohidratos, ¿sí? Por eso es mejor comer los carbohidratos complejos para que no tengamos problemas con el hígado, sino que facilite, es algo que él reconoce. O sea, el sistema que creó Dios es tan perfecto que se familiariza con todas las cosas que entran al organismo. ¿Sí? Al organismo, todo lo que él creó, todo es carbohidrato, la mayoría de las cosas son carbohidratos, hermanos queridos. Yo le había explicado la otra vez que hay una mala concepción del carbohidrato, que el carbohidrato son harinas. No, los carbohidratos no son harinas solamente. Por eso se llaman glúcidos. Mejor los llamamos nosotros a nivel médico nutricional es glúcidos. Porque todo es carbohidrato. Una manzana es un carbohidrato. ¿Y por qué es un carbohidrato?
Ah, porque viene del carbono de la tierra, todo lo que produce la tierra. El cuerpo está compuesto por lo menos de un 20% de carbono, un 60% de oxígeno, ¿cierto? Pero todo en la tierra, lo que viene a la tierra es carbono, el carbono, no carbón, sino carbono, lo que Dios creó, la planta, eso es carbono, y hidrógeno, entonces hidrato de carbono, entonces todo tiene su carbono y todo tiene agua, por eso se llama el hidrato de carbono. No solamente son la papa, porque la papa digamos que es un almidón, pero es un almidón sano. Algunos no comen la papa porque piensan que es una harina. No, este es un almidón compuesto porque es un hidrato de carbono que produce la tierra. Todo eso tiene la fuente de energía que va a llegar a la célula. Y los riñones finalmente, el otro filtro, que son los riñones, hermanos, pues son los que se encargan obviamente de las toxinas a nivel, saca todo lo que es el agua, todos los líquidos. Ellos lo que hace es como una tubería, bota el agua por todos lados y limpia y la expulsa a través de las orinas. Por eso en los exámenes de orina se detecta que esté limpio también la orina. Hay una orina que va a veces contaminada y entonces, bueno, hay diferentes tipos de contaminación. Uno de ellos se llama el síndrome nefrótico, que es en el nefroma, que tiene ahí, el nefroma se empieza a debilitar y entonces deja pasar las proteínas. Entonces en la orina se ven unas manchitas oscuritas, que se llama la albúmina. Entonces se empieza a orinar la albúmina y por eso no la está asimilando el cuerpo, entonces ahí hay problemas. Entonces por eso lo importantísimo cuidar los riñones para que no se debiliten y empiece a orinar la proteína. Esto se llama el síndrome nefrótico. Todos los riñones lo que hace es a través de la arteria renal sale limpia todo lo que procede de los alimentos. Mejor dicho, la sangre entra a los riñones, ¿sí? Limpia o sucia porque procede de los alimentos. Los órganos producen buena sangre cuando los alimentos son buenos, pero si son sucios, pues le toca al riñón trabajar bastante. Al riñón le toca trabajar duro, si nosotros le metemos alimentos que van a acidificar la sangre. Entonces a través de la arteria renal entra esa clase de sangre y luego sale y circula de nuevo por las venas renales, Esto es así como rápidamente para que entendamos un poquito el proceso de estos filtros, qué daño le estamos haciendo al cuerpo cuando no lo alimentamos fisiológicamente, como dice Elena White, fisiológicamente. Voy a leer una cita aquí que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 378, párrafo 1, dice lo siguiente: en algunos lugares todo este tema ha sido la gran piedra de tropiezo, es el tema que estamos hablando, todo este tema ha sido la gran piedra de tropiezo que ha impedido atraer a la gente para que investigue, practique y enseñe los temas de la reforma pro salud, ¿sí? Mire lo que está diciendo. Es una gran piedra de tropiezo, hermanos queridos, no solamente por intereses personales. La gente no es disciplinada, la gente prefiere el paladar. Anteriormente con la hermana Beatriz estábamos ahí compartiendo unas cuestiones, unos temas sobre estética. Hay unos temas de estética que son permitidos, otros no porque que no afecten, digamos, las células. Pero hay unos temas de estético que sí son permitidos, como los dientes, toda esa cosa, no pienso que haya ningún inconveniente. Pero aparte de la estética está es el placer en el comer. Y por eso está diciendo Elena White que es una piedra de tropiezo y por eso no la investigan, no les interesa, no la practican y mucho menos la enseñan los líderes de iglesia, que serían los primeros responsables, los que lideran un grupo. Entonces esto es grave, dice aquí. No enseñan los temas de la reforma pro salud. Sigo leyendo. Nadie debe ser empleado como maestro si sus enseñanzas o su ejemplo
contradicen el testimonio que Dios ha encomendado a sus siervos respecto a la dieta, porque eso acarrearía confusión. Ignorar voluntariamente la reforma de la salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. Cuando yo leí esto algunos años por primera vez, dije, claro, aquí se empieza a aclarar un poco más entre el pueblo remanente de la verdad presente y un pueblo que dice ser el profeso elegido del Señor y está en contra a causa de un placer de apetito. Por eso, digamos, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, dice que todos estos están pervertidos, su conciencia es pervertida porque todo en ellos es corrupción, todo está corrupto, hasta el apetito está corrompido, dice Tito 1:15. Entonces ahí puede entender esto. Sabemos cómo fue que Satanás, conociendo la debilidad de las personas, pues los ataca como atacó al Señor Jesús y como atacó a Eva por medio del apetito. Jesús no cayó porque él estaba muy obediente al Señor. Él estaba muy conectado y consagrado a su Padre querido. Y por eso no cayó, porque el Señor lo resguardó por su obediencia y su abnegación. Pero no así con los humanos, que no son abnegados, que prefieren primero el mundo, que están mirando. Por eso dice San Pablo, no os adaptéis, desaprendan más bien del mundo si quieren seguir al Señor. El que quiere seguir al Señor aquí lo está diciendo. Ignorar voluntariamente la reforma pro salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. No puede ser utilizado, dice otras citas, no puede ser utilizado. Si es médico, no que vaya el médico, trabaja en el mundo. Si es profesor, que no sea utilizado en nuestras escuelas o en nuestros congresos, que vayan a otro lado, pero aquí no, porque aquí debe ser completo. No, nadie recibirá santificación bíblica si desprecia una parte de la verdad, dice Elena White, dice la mensajera. Esto es el cielo, hermanos. Esto es asombroso. Simplemente Dios tiene un pueblo que busca salud antes que enfermedad. Porque esa es la palabra. Porque comprende y acepta la voluntad de su Redentor y Creador. Porque desea la santificación. Desea la santificación. ¿Qué hay que hacer, Señor? Dijo María. Señor, he aquí la esclava de tu Señor. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí conforme a tu voluntad. Qué precioso ejemplo. Una mujer abnegada, por eso fue escogida y seleccionada por el Salvador. Voy a leer aquí el libro de Temperancia. Temperancia, página 130, dice, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, a causa de una continua complacencia en una concupiscencia dañina, hace imposible la santificación del cuerpo y del espíritu. Podría volver a repetir, ¿verdad? Un cuerpo enfermo es obviamente un intelecto desordenado. No se puede confiar. Allá en el libro Consejo sobre Alimentación, Ministerio Médico, dice, ¿hemos de confiar en un dirigente, un líder de iglesia que consuma carne? No, porque su estado es mórbido, y sus sentidos están embotados. Dice claramente. Y aquí Olvir corrobora. A causa de una continua complacencia en una concupiscencia dañina. ¿Ve? Continua complacencia. No están escuchando a San Pablo, que dice, no os adaptéis a lo que puso el mundo, a lo que les enseñó. Por eso Daniel dijo, no, Señor, yo no voy con el mundo. Yo prefiero mantener, a pesar de que se había autorizado comer carne, él dijo, prefiero mantenerme limpio, no vaya que después me quede gustando. Entonces dijo, el Señor autorizó, pero para los que quieran. Pero para los que quieran seguir fuertes, como estuvo Jesús con su Padre, e imitar a Jesús, entonces Daniel quiso imitar a Jesús y se mantuvo fuerte en la fe. Porque por eso allá San Pablo dice, el que ha negado, o sea, el que come
pues si es tentado y come, entonces niega su fe y niega lo que ha creído. Y así no será pues tenido en cuenta para grandes pruebas. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y voy a leer este Joyas de los Testimonios capítulo 1. Acuérdense que la primera parte estamos mirando entonces, cubriendo ampliamente lo que dice el Señor respecto a la salud y a través de su profeta. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 416. Entre la mente y el cuerpo hay una relación mística maravillosa. Qué maravilloso esta cita. La mente y el cuerpo, todo está conectado. Dice, la primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Debe ser ¿cuál estudio? El primero, no el último ni el dejado para después. ¿Por qué dice debe ser el primer estudio de nuestra vida? Pues nuestra vida una vez que entramos en pacto con el Señor, porque antes usted no conocía. Dice, descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Hermano, esto demasiado claro. Si dice, santificado y glorificado sea tu nombre, nuestra misión como pueblo de Dios es glorificar a Dios. Es repetir lo que Israel no cumplió, que no glorificó a Dios. Y para glorificar a Dios, hermanos, es solamente obedecer. La fe manifestada a través de la obediencia, guardando la ley de Dios y las leyes de la salud. Aquí lo dice, no puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Hay enfermedades de enfermedades, pero las enfermedades que uno se busca, ¿sí? Si hay una persona que le contagiaron una enfermedad, una persona que tuvo un accidente, eso es otra cosa, aunque tiene recuperación. Entonces ya tiene que empezar a, lo que dice el libro de la temperancia, a ser temperante, a ser disciplinado. Bueno, quiero abarcar esta parte porque el tiempo corre. Dice, yo lo que digo aquí es que 7 puntos, mire, esto no es coincidencia, hermano. Yo, en mis estudios que tengo hace 17 años, he encontrado que el cuerpo tiene 7 necesidades básicas. 7 necesidades básicas que mantener. Y todo aquel que restringe estas 7 necesidades o las limita, está atentando contra su vida. Bueno, estas necesidades o sustancias básicas son: 1, el oxígeno; 2, el agua; 3, la glucosa o el azúcar; 4, la grasa; 5, los minerales; 6, las vitaminas; y 7, el nitrógeno. Ya dijimos que el nitrógeno era la proteína. Esto es vital para la vida de todo ser humano, para la vida de los órganos, para la vida del cuerpo, para la vida humana. Son 7. El cuerpo necesita azúcar y grasa todos los días. El oxígeno es para la preservación celular. El doctor Warburg, un norteamericano científico, tiene todo un tema grande sobre la oxigenación celular. Y habla de todo esto que estamos hablando ahorita, de la preservación de los órganos, pero que nada es posible si no hay suficiente oxígeno en las células. Una célula sin oxígeno pues empieza a oscurecer, se empieza a dañar. Entonces el oxígeno es importantísimo para la preservación celular, pero el oxígeno se encuentra en diferentes partes. Por ejemplo, en el aire que respiramos, por eso el pulmón importantísimo para la preservación de las células, ¿cierto? Pero el oxígeno también se encuentra aquí en el punto número 5 y 6, ahorita vamos para allá. Pero el oxígeno también se encuentra aquí en este segundo punto. Nosotros tomamos agua porque el cuerpo extrae del agua el oxígeno que necesitan las células y el hidrógeno que necesita la energía. El hidrógeno, ¿cierto?
2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, eso lo absorbe el cuerpo, lo separa y lo distribuye en las células. Entonces el agua proporciona la hidratación celular, el agua también proporciona las enzimas digestivas. Y yo puedo decirles que el agua se convierte en proteína, pero es un tema largo, a través de las enzimas digestivas. El agua hace la limpieza de los filtros. Imaginen que el riñón tiene que estar orinando. Si uno no orina muchas veces en el día hay que tener cuidado y tiene que mandarse a revisar. Tiene que orinar por lo menos 7 o 10 veces en el día y dependiendo del clima. Pero si no orina sino 1 o 2, tenemos problemas. El agua evita también la pérdida de peso. Entonces ahora más adelante explicamos un poquito todas estas cosas. El número 3 es la glucosa o el azúcar. El azúcar que contiene uno de los grupos más grandes que consumimos a diario que se llaman los hidratos de carbono. Dijimos que hidratos de carbono es casi todo, los cereales, la papa, el arroz, la ensalada, todo eso son hidratos de carbono. Hidratos de carbono pero complejos, carbohidratos sin refinar, porque la tarea de la glucosa, por ejemplo, es construir nucleótidos vitales. Para los que no sepan qué es un nucleótido, son los que se conforman allá con el ADN y que proveen la energía de cada día. El nucleótido es aquel como la batería del celular. Usted cuando ya se le acaba la batería del celular se le apaga. Así pasa con los nucleótidos. Si usted no tiene un nucleótido como el ATP totalmente recargado, pues está en problemas. Hay problemas de enfermedades también. La composición del nucleótido tiene 3 partes. La pentosa, la pentosa se compone de ribosa, que es lo que estamos hablando que construye el nucleótido. La pentosa se compone de azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Entonces mire las 3 partes de un nucleótido, todo eso es lo que tiene el ADN. El ADN tiene su base nitrogenada, su azúcar y su fosfato, ¿sí? Esas son las 3 partes del ADN y lo tiene un nucleótido. Y son miles. Nosotros tenemos billones de células, como más de 70 billones de células en todo el organismo. Todo es pura célula. Ahora, hermanos, hay un problema aquí, por ejemplo, para los diabéticos. El médico va y le dice, usted es diabético, no puede consumir glucosa. Y entonces se queda sin energía. El diabético debe consumir cierta glucosa y hay que saber prescribirlo. Es irresponsable decirle, no coma dulce, porque entonces, ¿sí?, le va a estabilizar su cuestión de azúcar en el torrente sanguíneo, pero le descompensa su energía y la preservación celular. Entonces hay que saber qué clase de dulce puede comer el diabético. Ahora, el 4º punto, miramos que es la grasa. Ya vimos el azúcar, ahora es la grasa. El cerebro necesita grasa diariamente. Obviamente grasa sin saturar. Estamos hablando de grasas naturales. Por ejemplo, una grasa natural, ¿cuál podría ser? A ver, ustedes piensen. El aguacate, sí señor. El aceite de oliva, el coco, las semillas, las nueces, todas estas tienen grasa que no son saturadas. Hay grasas saturadas, hay grasas hidrogenadas y hay grasas transgrasas, se llaman transgénicas. Las saturadas, por ejemplo, los fritos, ¿no?, que de tanto mezcla, uno no debe comer nunca fritos. Una papa frita no se debe consumir porque genera acrilamida, que es una sustancia cancerígena. El almidón, la papa es un almidón como la yuca y otro tubérculo. Tiene un almidón que no es compatible con el aceite al calor. Entonces estos dos son muy ricas, las papas fritas, como las chips y las fries de McDonald's. Allá en McDonald's mucha gente va y come, pero eso está dañando las células, por eso están creando radicales libres, que ahorita vamos a entrar allí a los radicales libres. Entonces, y las grasas hidrogenadas. Las grasas hidrogenadas son las que se le inyecta el hidrógeno
por ese proceso que tiene, por ejemplo, el pan, las tortas, las galletas. Eso no se debe comer. Por eso les decía, ¿qué pueden comprar en un supermercado? Si todo eso está transgénico, todo eso está saturado y todo eso está procesado. Puede comprar un arroz, un papel, no sé, un jabón, pero miren a ver qué puede comprar. Tengan cuidado. No pueden comprar lácteos porque ahí están las grasas. Todos los lácteos son grasas, animales. Los lácteos y los yogures, el queso, todo eso son grasas trans, ¿sí? Malísimas, malísimas para las células. Y estamos hablando de preservación de la vida. Acordémonos del título. ¿Cómo lograr un estado de salud óptimo? Pues, queridos y apreciados hermanos, eso no es gratis. Eso es que tienen que tener disciplina. Bueno, o sea, aprender por precepto y por ejemplo y por práctica. El otro grupo que tenemos, bueno, estábamos hablando ahorita anteriormente del cabello. Cuando uno come naturalmente no necesita lavarse el cabello todos los días, porque no produce grasa. Son unas grasas limpias que lo que hacen es fortificar el cabello para que no se caiga y darle brillo natural. Sí lo puede lavar por ahí, no sé, 2 o 3 veces por semana, pero los que consumen esas otras grasas tienen que lavarlo todos los días porque ya les hiede. Bueno, el segundo punto son el punto 5, los minerales. Los minerales, bioelementos primarios y secundarios de los cuales está compuesto la estructura humana. ¿Sí? Estos minerales son considerados como antioxidantes, pues la mayoría de ellos son antioxidantes indispensables. Ahorita cubriremos un poco más. Bueno, los minerales y las vitaminas, esos dos, están dentro de los antioxidantes indispensables para la erradicación o la prevención de enfermedades. No se pueden comer solamente alimentos saturados o pasados por fuego, porque el ADN no los va a reconocer. Lo que hacen estos bioelementos primarios, como el hierro, bueno, el carbono, el oxígeno, todas esas cosas, que se encuentran en los alimentos crudos, es que abren la llave del ADN para que reconozcan el alimento y abra y empieza a recibir y a reconocer en su código genético. Y luego sí ya usted puede comer el alimento como el arroz que ha sido procesado por fuego. Bueno, el séptimo punto, ese es un tema que como es profundo de cómo comer y qué comer, lo vamos a tener en otra charla, porque ahorita estamos mirando es las causas de las enfermedades, cómo evitarlas para poder tener un estado de salud óptimo. Entonces, mis queridos hermanos, las causas de las enfermedades también estamos mirando es porque no se consumen estos 7 puntos que acabamos de decir. 7 necesidades básicas, 7 sustancias básicas, vuelvo y repito, oxígeno, agua, glucosa, grasa, azúcar o grasa, minerales. Ahora, cuando dice azúcar, ya dijimos, ¿no? El azúcar de la tierra, el azúcar de los cereales, el azúcar de la zanahoria, la papa tiene azúcar, en unas cantidades microscópicas, ¿cierto? La mayoría de estos productos naturales, las frutas tienen azúcar, la remolacha tiene azúcar, bueno. Minerales, vitaminas y nitrógeno, o sea, la proteína, indispensable el nitrógeno porque es parte de la cadena del ADN y de los nucleótidos. El nitrógeno, la base nitrogenada, es uno de los que construye los nucleótidos vitales para la vida. Todo este sistema de cuidado y mantenimiento que estamos hablando, que el cuerpo precisa, o sea, todo esto precisa, se necesita disciplina. Todo este es un sistema que estamos mirando, todo esto que estamos leyendo aquí es para el mantenimiento, prevención y cuidado del cuerpo. Pero esto no es gratis, vuelvo y digo, hermanos. Esto necesita disciplina, o sea, educación, aprender. Y necesita perseverancia, o sea, práctica constante. Y temperancia, o sea, fe y obediencia. Vuelvo y digo las 3 mínimas partes que necesitamos. Disciplina, perseverancia y temperancia. Por eso el Señor dijo, solo el que persevera hasta el fin alcanzará. Y esto no es solamente perseverar en la fe, sino perseverar en la dieta. Esto no es, ni se obtienen resultados de la noche a la mañana, ni se adopta un estilo de vida como dieta temporal, entre comillas, dieta temporal. No, eso no se obtiene así.
No es un estilo de vida temporal. Esto será un hábito de vida permanente que glorificará a Dios. Ahí lo dice, 1 Corintios 10:31, leo 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya llevamos aquí casi una hora hablando palabra de Dios. Vuelvo y repito, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y allá San Pablo en Romanos 14:21 dice lo mismo. Bueno es no comer carne ni beber vino. Todo esto, estas dos palabras que maneja la Biblia, es porque se refiere a la reforma pro salud. Comer y beber, de esas dos palabras. Comer y beber. Hermanos, guárdenla en su corazón. Comer y beber, eso se refiere a lo que va a estar haciendo el mundo y el pueblo adventista no convertido ni transformado cuando el Señor Jesús venga. Allá dice, y así será la venida del Hijo del Hombre como era en los tiempos de Noé, cuando todos comían y bebían y se daban en casamiento. Acordémonos que casamiento, mire la palabra que utiliza ahí, se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento. ¿Darse en casamiento es pecado? No, porque es instituido en el Edén, el matrimonio. Eso es sagrado. Esta institución es sagrada, el matrimonio. Pero ¿por qué dice que se daban en casamiento? Pues está hablando algo que es ilícito, que no fue dado en el Edén, el matrimonio que no es lícito, que no es bendecido. ¿Cuál es? Por el que están aprobando los Estados Unidos y toda Europa y algunos países de Sudamérica, el matrimonio gay. Y asimismo entra ahí la reforma de la salud. ¿Van a estar comiendo y bebiendo? ¿Acaso comer es pecado? ¿Beber es pecado? No, pero está diciendo de algo que no se debe estar comiendo. La carne, los productos antifisiológicos y todos los productos que el mundo enseñó a comer desde que usted era un bebé. Hay que desaprender, como dice San Pablo, no aprendáis del mundo, no os conforméis porque esto sí es tema de salvación, hermanos. Es obediencia y es fe y es creer en el consejo de Dios. Hermanos queridos, el manejo irresponsable o la indiferencia con estas 7 necesidades o sustancias básicas que leímos anteriormente causa estragos en el organismo. Por ejemplo, cuando los alimentos no son los adecuados fisiológicamente, los órganos no los puede convertir en buena sangre, ni en buena sangre ni en energéticos para las células en forma de glucosa. Pongan cuidado a esto. O sea, los órganos convierten la sangre, los alimentos en buena sangre o en mala sangre. Entonces, si son en buena sangre, entonces llegan a las células en forma de glucosa, o sea, en energía. Pero si no los puede convertir en esa glucosa, hay sensación de cansancio, mareos, debilidad, dolores de cabeza, etcétera. Cuando usted se siente mal, es porque violó estas leyes de la salud, de estos 7 elementos fisiológicos. Entonces no se pudieron convertir energéticos y no fueron llevados a las células en forma de energía, de glucosa, de azúcar o de grasa. Entonces por eso hay cansancio, mareo, debilidad, dolor de cabeza, me siento mal, ¿qué tengo? Entonces el médico es la solución. Por otro lado, debido a que las células no reciben la energía apropiada, o sea, no le envían la energía que debe recibir, entonces se comienza a quemar grasa. Parece, esto es increíble, ¿no? Pero se comienza a quemar grasa y músculo en lugar de energía. Como usted no está alimentando, entonces el sistema interno se autodefiende. Esto es una reacción defensiva del organismo. No se va a dejar morir, no, yo necesito mi energía. Entonces empieza a quemar grasa de donde no hay. Por eso las personas no pierden grasa porque vuelve y se convierte en un ciclo. Otros pierden peso, otros se engordan. Eso es un sistema ahí pues que tenemos que estudiar bien, pero no puedo pasar unos videos o algo así para mirar el proceso fisiológico que sucede acá, el proceso estructural y del cambio. Pero como no está recibiendo la energía, entonces se agarra de los músculos, quema la grasa para recibir energía. Entonces la persona empieza a perder un peso que no debe ser.
porque no tiene el cuerpo nada que quemar. Como no tiene nada que quemar, empieza a quemar sus propios músculos. Y si no hay una buena hidratación, el cuerpo debe utilizar todos los líquidos posibles para producir orina. Les decía, si ustedes están orinando 2 veces al día, una vez, tengan cuidado porque el cuerpo está utilizando todos los líquidos del cuerpo para producir orina. Entonces, porque esto es un afán que busca desesperadamente el cuerpo para expulsar las toxinas del azúcar, de los hidrogenados y de los alcoholes que entran al cuerpo. Esta utilización de líquidos extra, de los cuales echa mano el cuerpo, el organismo, es lo que produce una pérdida de peso mal sana o perjudicial. Todo esto es lo que genera la diabetes. Diabetes como una de las máximas generalidades de enfermedades de esta patología. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado, proveer el cuerpo del agua necesaria. Cuando uno come las ensaladas, las hortalizas, las verduras crudas como el tomate, el pepino, cohombro, todas esas cosas, está generando agua y no va a haber pérdida de peso. Algunas personas dicen, yo como soy gordo, entonces voy a perder peso. Sí, pero está perdiendo de una manera, el peso de una manera perjudicial, desangrando en otra manera los órganos, los músculos, los tejidos. Acuérdense, el tejido adiposo, todas las cosas se empiezan a perder y eso radica en la salud. O sea, todo esto es perfecto, hermanos. Esto no es como uno quiera, que me dijeron que no comiera para perder peso, no. Lo que produce o va a producir es una diabetes tremenda. Voy a explicar un poquito sobre los radicales libres, porque como estábamos hablando de que la célula sana, oxigenada, es la que produce la buena salud. Los radicales libres son los causantes, o sea, son los que afectan la célula, ¿no es cierto? Son los causantes primeramente del envejecimiento. Aquellas personas que dicen, yo conozco varias personas que les ha dejado de ver por 3 años, hermanos, y no los conozco, 3 años solamente, y les han pasado en 3 años como unos de 10 a 12 años o 15 años. O sea, por los radicales libres, son los causantes primeramente del envejecimiento, queridos hermanos que están escuchando. Pongan atención a esto que es radicales libres porque es el causante de todas las enfermedades. Son los causantes del envejecimiento y del deterioro celular y de cáncer. Todo esto conlleva el cáncer. El cáncer no son más que células deterioradas y son con disciplina son fáciles de volverlas a restaurar. Esa es la nutrigenética lo que hace. Mucho se habla de este tema, ¿no es cierto?, los radicales libres, pero poco se comprende. Pero por la importancia vital de que entiendan qué es esto, voy a explicar un poco más. Dijimos que casi todas las enfermedades son originadas por el deterioro celular, ¿cierto? Pero lo que origina tal daño en la célula son las moléculas y los átomos que la componen, porque ¿qué es una célula? Es la composición de muchas moléculas. ¿Y qué es una molécula? Composición de muchos átomos. Entonces, el daño fisiológico empieza en la unidad más pequeña que tenemos en el cuerpo humano. ¿Cuál es la unidad más pequeña? La estructura más pequeña que tenemos en el cuerpo humano. Exacto. El que lo pensó sabe y está estudiando muy bien. Se llama el átomo. El átomo. Somos seres atómicos. Y así es la comida. La comida son átomos. Yo abro un paréntesis aquí porque alguien me decía, ¿y por qué no tengo que licuar la fruta para hacer jugos? Bueno, un hermano le dijo, porque es que Dios no le dio a Adán y Eva licuadora en el Edén. Pero yo le expliqué un poquito más, siempre voy a una explicación más lógica, científica, bíblica primeramente. Pero la explicación por qué no se licúan la fruta es porque las aspas, las cuchillas de la licuadora, al hacer esa velocidad tremenda, pues desparraman los átomos, los destruye, los desintegra los átomos. Entonces, de una fruta que podría aprovechar usted el 100% de las vitaminas, termina aprovechando por ahí el 40% en un jugo, o el 30%, dependiendo. Bueno, eso que quería explicar sobre los átomos. Como todos somos átomos. Mire, ¿y qué es el átomo? El átomo tiene protones y electrones. Vamos a concentrarnos en esas dos unidades. Los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa.
¿ya? Bueno, existe una carga neutra también, que es el neutrón, pero ese no lo vamos a enfocar ahorita. Ahora, los electrones se pueden compartir con otros átomos para brindar una mejor estabilidad, es decir, el enlace, lo que une las moléculas. Entonces se comparten para brindar estabilidad, pero cuando hay un enlace débil, o sea, el que une los átomos y las moléculas, este se debilita, queda un electrón sin pareja, porque el otro no, tiene que ser estable, entonces uno de los dos queda débil y queda sin pareja, ¿cierto? Esto se llama un radical libre, cuando un electrón queda sin pareja, se forma un radical libre, sale del átomo. Entonces, por esta inestabilidad, estos radicales libres reaccionan para encontrar pareja y estabilizarse. O sea, no se va a ir solo, tiene que buscar una pareja, se estabiliza y ¡pum!, se va para la molécula, ¿cierto? Se une a la molécula. Las moléculas son cadenas, ustedes ven un puentecito con una cadenita con varias pepitas, esas pepitas son los átomos y los enlaces. Eso tiene que estar estable, entonces cuando uno de estos enlaces es débil, ya se imaginarán por qué se debilita, ¿cierto? Porque no se produce energía, no se produce nada, el ADN no le manda nada al ARN mensajero, entonces no hay ninguna energía porque son alimentos que no se reconocen en el patrón celular. Entonces por eso se crean los enlaces débiles, esto crean los radicales libres, estos reaccionan para encontrar la pareja, se estabilizan, entonces roban un electrón a otra molécula, esto es lo que sucede. Esta también tendrá que estabilizarse porque le quitaron un electrón, y así sucesivamente hasta crear una reacción en cadena de radicales libres. Eso se llama reacción en cadena, tienen otro nombre que no me acuerdo ahora, creo que es lluvia de radicales libres. Y así llegan a la célula, que es un organismo formado por muchas moléculas. Entonces, llegan a la célula ¿cómo? Pues con esos radicales libres, que en otras palabras ya van oxidados. Entonces la célula pues coge la misma, una manzana podrida, daña el resto. Entonces los átomos van oxidados, oxidan las células. Esos son los radicales libres. En resumen, queridos hermanos y hermanas, no es nada fácil el cuidado del complejo sistema de estructuras en el cuerpo humano. Estas estructuras que arranca de lo más mínimo que es el átomo. No podemos mandar un átomo débil que vaya a crear un electrón, esta carga con un enlace débil, ¿cierto? Y esto se genera en la alimentación. Y aún así, conociendo estas cosas, muchas personas siguen jugando con lo que comen porque les interesa es el paladar. ¡Ay, tan rico este postre! Pero no está pensando en los estragos que va a hacer allá en el interior del torrente sanguíneo de la matriz extracelular. La matriz extracelular, que es lo más complejo, en ese espacio intersticial está creando una cloaca sucia y así va todo a todos los órganos. Porque de las células se conforman los tejidos y de los tejidos surgen los órganos, pero ya van enfermos. ¿Por qué el órgano se enferma? Porque todo se originó allá en la partícula más pequeña que tiene el ser humano, el cuerpo humano, ¿cierto? Allá. Entonces, ¿ven ahora cuánta irresponsabilidad en la administración del cuerpo? Por eso San Pablo dijo, os ruego, mis queridos hermanos, os ruego. Luego Dios en su misericordia envía la reforma pro salud para que no tengamos estos problemas de las enfermedades a través de las células. Se come lo que se quiere sin saber el gran daño que se está haciendo al interior del organismo. Claro, eso se llaman enfermedades silenciosas que salen a relucir por ahí a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Pero que le pasa el bill, la factura se la pasa. Porque eso no puede ser. Lo que pasa es que Dios hizo un cuerpo muy perfecto. Y usted come una papa y no se enfermó ya, no, porque entonces sería un cuerpo de plástico. No. Usted aguanta, usted puede fumar
la gente fuma marihuana, come cosas malas y no se enferman. Sí, pero espere un momentito. Ya le va a pasar la factura, pero bien brava. O sea, ustedes tienen que ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables de qué comemos para mantener el cuerpo, el cuerpo que Dios dio, hermano. Aquí vuelvo y leo lo que leímos antes, Proverbios 4:10, dice, y se te multiplicarán los años de vida. El Señor dio unos órganos para que duraran no 50 años ni 70 años como muchos están durando. A los 30 años empiezan a comer, a los 5 años, a los 8 años, y no duran, el cuerpo no les alcanza sino 60 años. Se mueren a los 60, a los 70. El Señor dio un cuerpo, unos órganos para que duraran 120 años, mis queridos hermanos. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés. Dios, el Señor lo utilizó en la etapa de la vejez. Son 4 etapas de la vida. La niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. No son 3 como muchos piensan. Y dicen, la vejez, ¿a cuántos años empiezan la vejez? Entonces estaban por ahí con unos videos, haciendo unos estudios y con personas preguntándole, ¿a cuántos años usted cree que es una persona vieja? A los 50, otros a los 60, otros a los 65. No, señor, ahí está claro en la Biblia, no conocen la Biblia. El Señor dijo, y en tu vejez, entonces respetarás al anciano, y eso dice 80 años. Moisés empezó en su vejez a trabajar para Dios a los 80 años. Entonces muchas personas se mueren en la tercera etapa, o sea, en la adultez. Hay diferentes etapas de la adultez, adulto grande, adulto chiquito, adultos mayores, bueno, pero la vejez no la aprovechan. ¿Por qué? Porque tienen demasiados radicales libres en todo su cuerpo y no hay límite, ya las células no aguantan, la sangre explota, no hay nada que hacer, el corazón se deprime. No hay nada que hacer, el corazón hay que mantenerlo. Y se mantiene con los 3 filtros que hablamos antes. Y esos filtros, el pulmón, los pulmones, los riñones y el hígado, se mantienen evitando esta liberación de electrones negativos, o sea, los radicales libres. Entonces, los radicales libres, otra vez, no solo causan envejecimiento prematuro, sino también son responsables del aumento del colesterol malo, causando enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Por eso hay los infartos, los ataques. ¿Por qué es? Es que usted tiene colesterol. Sí, pero ¿por qué? Es que usted tiene... No, pero es porque los radicales libres tienen que empezar a mirar. Por eso hasta allá no llegan los médicos, queridos hermanos. En cambio, el Señor sí llegó hasta allá para mostrar a su pueblo dónde está la causa de la enfermedad y dónde usted tiene que cuidar. Es con la alimentación, es con este sistema de alimentación. Y hoy no vamos a tener tiempo de mirar el sistema de alimentación, pero aquí ya estamos mirando que nada que sea químico, nada antifisiológico, no hay que comprar en un supermercado. Yo les he dicho nunca aceites, no se compra ningún aceite, que aceite de girasol, que aceite no sé qué cosa, solo aceite de oliva, y eso sí es prensado en frío, porque si no es caliente, entonces ya está saturado. Pero eso nunca en una casa se deben fritar cosas. Por ahí vamos aprendiendo a cuidar los átomos y las células, y el cuerpo, y los tejidos y los órganos. Los radicales libres, queridos hermanos, son también esos causantes de la diabetes, del Alzheimer, de la arteriosclerosis y las enfermedades reumáticas. Ahí sabemos los que no sepan la arteriosclerosis, los que no sepan es porque hay una obstrucción de las arterias, una obstrucción arterial por esas cosas que ustedes comen procesadas. Las enfermedades reumáticas como la artritis, o sea, ¿qué es la artritis? Pues la inflamación de las articulaciones, ¿sí? Se empiezan a deformar los dedos, todas las cosas, causa dolor. La artrosis también es un problema de los radicales libres. La artrosis, pues, es el desgaste de los cartílagos, entonces usted ya le chirrea esto como una puerta vieja, no puede caminar bien, o hay otro que se llama artropatía neurogénica. Esa es la lesión de los nervios de las articulaciones, o sea, el sistema nervioso.
que pasan por las articulaciones. Eso es parecido a la artrosis, pero se llama artropatía. Artropatía. Y también viene la fibromialgia. Tengo una hermana que no va a la iglesia porque dice que tiene fibromialgia, o sea, hay grupo que nosotros tenemos de iglesia en las casas. La fibromialgia es un dolor que se origina en los músculos y no es fácil de calmarlo, pero eso es por todos esos radicales libres. Los principales factores que generan estas patologías reumáticas son varias, hermanos, pero voy a hablar de dos porque son las que más predominan. ¿Qué es lo que causan estas enfermedades que acabamos de nombrar? Bueno, estas patologías reumáticas, ¿no? Lo que es en las articulaciones. Uno, los desequilibrios de neurotransmisores del sistema nervioso. Lo que ocurre es que existe una alteración de los mecanismos reguladores de dolor del sistema nervioso autónomo y del estado de ánimo. Acuérdense que en un programa yo hablé, un programa anterior, sobre la salud mental y los neurotransmisores, que a mucha gente les parece aburrido. Yo no quiero estudiar ciencia. Hermano, pero es que si usted va para el cielo, usted tiene que conocer qué es un neurotransmisor, cómo está afectando el neurotransmisor la fibromialgia que tiene, la artritis o la artrosis, el Alzheimer o la diabetes. Todo más que todo va por la parte del sistema nervioso, o sea, esta parte del Alzheimer, ¿cuál es otro que tenía el Parkinson? Bueno, la artropia. Eso es por el desequilibrio de neurotransmisores. Y escuchen ese programa para que vean pues cómo se pueden mantener los neurotransmisores. Ahora, voy a leer aquí un texto del Espíritu Profecía. Dice así: el cerebro es el órgano de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, mira lo que dice aquí, comida y bebida, no la que han hecho todos el aprendizaje del mundo, sino el aprendizaje divino, la comida y la bebida correcta, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Esto se encuentra en el libro que es Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 41. Bueno, y el segundo factor que les decía, el primero es el desequilibrio de los neurotransmisores. Y el segundo factor es la alteración en la llegada del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro. O sea, casi lo mismo que estamos diciendo, lo que leímos anteriormente. El flujo sanguíneo se altera y no llega a ciertas partes del cerebro. Y ahí vienen por qué. ¿A qué se debe esto? Volvemos a iniciar la cadena. Rigidez y obstrucción de las arterias, hipertensión, falta de oxigenación en la sangre, carencia de bioelementos como el hierro, que es el que ayuda en la oxigenación celular, en la oxidación de la sangre al corazón. Ahí el corazón tiene 4 válvulas, pero estas no van a bombear adecuadamente si hay alguna, digamos, el epitelio está dañado. Entonces, el endotelio, el endotelio son unas células alrededor de las arterias. Si están con radicales libres, pues por eso se alteran las arterias, aquí lo dijimos, se ponen rígidas, otras se empiezan a engrosar por el mismo problema y entonces la sangre no fluye suave y correctamente, sino que tiene que generar presión para que pueda llegar al cerebro y a los órganos, presión, y ahí es donde sale la hipertensión, pero ya después de un tiempo que ya no pasa por ningún lado los glóbulos de la sangre, entonces los glóbulos causan obstrucción generando el infarto. Eso me tocaría explicarlo con figuras, eso no es tan fácil aquí o verbalmente, pero para que estudie, hermanos, sobre este sistema. ¿Cómo es que pasa con el corazón?
Entonces, queridos hermanos, todo está conectado. El Evangelio de la salud es uno solo. El Evangelio de la salud es uno solo. El Evangelio eterno también es el Evangelio de la salud que fue dado a Adán y Eva. Todo, hemos visto aquí que todo está conectado. Y leo otra cita, Consejos sobre Salud, página 504 a la 506, pero voy a leer un párrafo solamente. Nos esperan tiempos peligrosos. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases, y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. En tanto que Satanás se esfuerza constantemente hasta el máximo para sacar ventaja de la ignorancia de los seres humanos y colocar el fundamento de la enfermedad por medio del trato impropio del cuerpo, los que dicen ser hijos e hijas de Dios hacen bien de aprovechar mientras puedan las oportunidades que ahora se les presentan para obtener un conocimiento cabal del organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. Consejos sobre salud, 504, hermanos. Todo está conectado, vuelvo y digo. Todo el organismo está conectado con el proceso de obediencia que Dios tuvo para su pueblo. Por eso cuando el pueblo salió de Egipto, lo primero que hizo el Señor fue limpiarle todos los filtros con el maná para que se restaurara, porque todas las enfermedades se pueden revertir. Si el ADN se conoce, los 7 sustancias que yo puse allá arriba, y se alimenta el ADN solamente de estas cosas, las enfermedades se pueden revertir, queridos hermanos. La dieta juega un papel crítico en el mantenimiento de los niveles normales de colesterol, hablando de uno de los puntos que necesita el cuerpo. Se necesita un colesterol, pero es el colesterol que llamamos el HDL, que es el bueno. Hablando del colesterol, tiene que ser manejado de una manera muy sabia, pero lo mejor es que, aprendan a conocer los valores, estén midiendo el colesterol, el pH, porque en el pH, ustedes ya saben, en las farmacias, droguerías, consiguen unas cintas que se pueden, ustedes lo ponen en la lengua y se miden su pH, y eso les va a indicar cuánta cantidad, o también por la cantidad de acidez que tiene la sangre, o también por los exámenes para que ustedes estén mirando cómo están. La acidificación indica que si hay radicales libres o si no hay radicales libres. Pero hermanos queridos, ya para otro programa miraríamos cómo podríamos combatir, digamos, los radicales libres. Obviamente cuando hablamos de radicales libres, la parte antagónica, estaríamos hablando de antioxidantes, aquellos famosos flavonoides, la quercetina, que es un maravilloso flavonoide. El flavonoide son esos antioxidantes, son sustancias que el Señor ha creado. También tiene el Señor su plan B contra esa obra maestra de Satanás, como lo acabamos de leer aquí, que se interfirió en la salud del pueblo, porque Satanás, sabiendo que el pueblo debe ser destruido íntegramente, entonces por eso ataca la salud física y la salud espiritual. Tiene que atacar las dos a la vez, porque él no da oportunidad de fallar. Entonces por eso entonces el Señor proveyó suficiente luz para que podamos cuidar el cuerpo, para que podamos, así como Moisés, Daniel, José, todos estos grandes, Ezequiel, Juan el Bautista, todos estos llegaran a honrar a Dios con la preservación de la salud de sus cuerpos. Hermanos queridos, yo creo que era un tema que quería presentar para que conociéramos la causa de las enfermedades, las sustancias básicas, mínimas que requiere el cuerpo que Dios creó, que es lo mandado, para poder lograr un estado de salud óptimo. Pero esto, vuelvo y repito,
Esto tiene, acuérdense que hablamos como de 3 puntos. Educación, hay que ilustrarse sobre esto, hay que estudiar. Perseverancia, o sea, hay que practicar. Y temperancia. Temperancia no es solamente dejar de comer. Temperancia es abstenerse de cosas que no son saludables. Temperancia es decir que voy a comer solamente desayuno y almuerzo. Y entre comidas solamente tomo líquido, agua. O sea, hay que saber comer para que no dé hambre entre el desayuno y el almuerzo. Eso lo haremos en otro programa. Entre el almuerzo y la cena, supper o la comida, tampoco se debe comer. Son 3 comidas al día. De hecho, son 2:30 porque la cena es poquita. Eso es temperancia, abstenerse. Entonces, como usted se abstiene, hay energía, el cuerpo crea energía para reparar los órganos que están desgastados y para permitir que las células se reparen, para que las sustancias que libera el cuerpo en ese descanso, porque está en paz, el estómago debe estar en paz, entonces las moléculas se empiezan a regenerar a través de una inhibición, una barrera que crean los antioxidantes para que no pase el radical libre y se mantengan todos firmes, para que los enlaces hacia la molécula sean estables. Con esto no habrá enfermedades, hermanos queridos. Pero hay que aprender a comer. Hay que aprender a tener esas 3 partes. Conocer, repasar los 7 puntos, las 7 necesidades o sustancias básicas del cuerpo, para que tengamos unos nucleótidos fuertes y al día como la batería del celular, que esté siempre recargada. Y no nos coja ahí con una debilidad que entonces el organismo en su defensa, en su afán de defenderse, empiece a robar al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Por ejemplo, cuando una persona toma tinto o café, que llamamos café negro o café con leche, cualquier clase de café que tenga nicotina, o cuando toma leche, todas esas cosas no son digeribles. Entonces el estómago tiene que pedir auxilio de otros órganos que liberen fósforo y calcio. Entonces, ¿quién libera calcio? Pues los huesos. Entonces tienen que liberar el calcio, que es un facilitador de la digestión, para que se pueda digerir estas sustancias tóxicas y no haya problemas con el estómago, porque ellos tienen que defenderse internamente. Entonces, cuando usted va y orina, pues está orinando calcio de los huesos, está orinando sus huesos, cuando toma leche, cuando toma café, etcétera. Bueno, hay mucho que estudiar, mis hermanos, porque esto es largo, así que voy a parar aquí y doy paso a las preguntas. No sé, mis hermanas queridas, Olga Lidia, si oramos o qué hacemos. Gracias, muchas gracias por su amable escucha. Amén, amén. Hermano, ¿me escucha? Sí, hermanita, muchas gracias, aquí le escucho. Hermano Fernando, pues yo lo voy a aprovechar hoy. Yo tengo preguntas, hermano. Y la pregunta número 1, hermanos, de la primera parte. Hermano, sí. ¿qué va a pasar con todo el pueblo de Dios que está enfermo ahorita? Bueno, esa pregunta es muy importante. El pueblo de Dios que está enfermo, mire, es como, ahí lo podemos comparar ya espiritualmente con el pueblo de Dios que está enfermo, o sea, por fuera de casa. El Señor va a proveer un plan de amnistía. Dice el Señor que tiene ovejas en otro redil, ¿cierto? En San Juan. Y a ellas va a traer, pero ¿quién las va a traer? Pues alguien les va a llevar la verdad. Ellos lo único que necesitan es empezar a aceptar la ley, así sea de último momento, y acogerse en la obediencia. Lo mismo exactamente sucede en la parte física, en la parte de la salud. Muchas personas que están simplemente esperando un escrito está, una dirección, porque no sabían esto. Han estado engañados en la iglesia diciéndoles que la carne no es tema de salvación, etcétera, etcétera. Y por la carne, pues vienen otros temas de salud que se descuidan, como los que acabamos de hablar ahorita, que hoy ni siquiera hablamos de carne. Pero entonces ese pueblo recibirá ilustración. Por eso la sierva del Señor dice que todos ustedes y nosotros tenemos que convertirnos en médicos misioneros. Ya con este tema que escucharon hoy, ustedes pueden compartirlo y ya se convierten en un médico misionero, porque están diciendo, hay que dejar de comer esto y hay que comer aquello, porque si no hacemos esto, mire, el Espíritu de Profecía está advirtiendo un consejo sabio. Segundo, anatómicamente
o fisiológicamente vamos a tener estas consecuencias. Entonces, los que son sinceros, que usted dice, pueblo de Dios, hay dos tipos de pueblo de Dios. Unos que se llaman los profesos, pero que no van a cumplir y se van a casar como en la visión que tuvo Lena White. Ellos no les va a interesar. Pero el que sí va a estar ahí, no, yo hago lo que sea, pero voy a estar con mi Señor por doquiera que Él vaya, por donde vaya el Cordero lo voy a seguir. Y el Cordero dice, deja de esto. Entonces ellos van a decir, sí Señor, dejo lo que sea. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces va a haber mucha ilustración. Por eso el Señor está dando tiempo para que tanto el Evangelio como la salud, esas dos columnas lleguen al pueblo y ellos puedan entrar en el lugar santísimo. Al lugar santísimo no va a haber nadie que coma, que tenga todavía deseos en su mente de comer cosas que provengan del animal, cosas de producto animal. No va a entrar nadie en el lugar santísimo, y eso también está escrito. Sí, está bien la respuesta, hermana, sí, comprendimos. Amén. Sí, hermano, claro que sí, sí. Segunda pregunta, hermanito. Hermano, si el aire ahorita está tan contaminado y es lo que está enfermando a la gente, o sea, ¿cómo podemos escaparnos, hermano, de eso? O sea, hay tanto, el viento, el aire está tan contaminado, hermano, que lo puedo decir yo porque yo estoy aquí en California y aquí, o sea, Satanás está trabajando a 1000 por segundo. El aire, hermano, está súper contaminado, y luego la gente que se está encargando de esto, o sea, ellos mismos están contaminando el aire. Hay personas, hombres que van caminando y traen mochilas cargando y traen tanques en las mochilas, hermano, con químicos. Y si usted pasa cerca de ellos, usted puede oler, hermano, puede oler eso. En este momento la cara se le pone roja, le arde la nariz y es algo tan, tan feo que está pasando aquí en California. ¿Y qué podemos hacer ahí, hermano? Así es, hermana, esos se llaman cuerpos ácidos, ya están demasiado, su pH ya bajó, está en la zona roja, el pH es una franja que tiene colores, súper roja, roja, naranjita, amarilla, azul, etcétera. Entonces ya está en la franja roja y ya difícilmente se puede revertir eso. Eso están esos cuerpos ácidos. Ahora, el aire, como vemos, es la preservación celular, el oxígeno, es la única manera de mantenerlo. Por eso el Señor envía alternativas, igual que la pregunta anterior. El mensaje del tercer ángel nombra 5 o 6 puntos importantísimos. Uno de esos es la reforma de la salud. Otro de esos es el sábado, ¿cierto? Otro de esos es la educación, pero otro de esos que se origina en 1798, bueno, 1600 de la persecución, allá Apocalipsis 12, 17 y 12, 14. Uno de esos se llama la salida al campo, mi querida hermana. Entonces, por eso el Señor está diciendo, tú quieres preservar la vida, tú quieres ser esos que van al socorro de Jehová, que hablas Jueces capítulo 5, que no van a sufrir la maldición de Meroz, dice Elena White. Aquellos que no vinieron al socorro de Jehová, porque Meroz no fue al socorro de Jehová, porque no escuchó el consejo. Entonces son ellos que van a decir, sí, yo voy a hacer provisión y empiezo a hacer planes para la salida del campo. Uno, esa es la forma de que va a haber más preservación celular y prolongación de la vida. Y dos, pues a través de los 7 puntos que estábamos mirando, las células toman oxígeno del agua, ella ya está endógenamente. El Señor no va a permitir que Satanás se salga con la suya, contaminando una ciudad con todo lo que está contaminada. Él también tiene su plan, porque así fue con la Biblia. Él no va a permitir que la Biblia sea alterada, mal traducida o destruida. No, Él siempre preservó su palabra de la verdad. Y así va a preservar el oxígeno de las células. Pero hay esas opciones. Él manda ese consejo, la salida al campo
la ingesta del agua. Y 3, el consumo de los minerales crudos. Entonces los minerales crudos, que son el apio, por ejemplo, tiene el celery, ¿cierto? El apio tiene unas bondades, propiedades tremendas de oxígeno. La cebolla es un antibiótico natural y tiene oxígeno y antibiótico y combate todo, es un antioxidante. El ajo tiene flavonoide tremendo, o sea, es un antioxidante poderosísimo. Y así ya estaríamos hablando de otro tema de comida, ¿cierto? Pero todo lo que se pueda comer crudo, las frutas y las verduras, por ejemplo, en la mañana, en el desayuno, debe usted comer sus verduras, su ensalada. La ensalada no es para el almuerzo, no, señor, es para el desayuno y para el almuerzo, para los dos. Entonces uno debe comer porque las células necesitan mucho oxígeno. Y más encima, si usted come por fuera, en la calle, va a comer ensalada, y eso es una cucharadita de ensalada. La ensalada, o sea, la ensalada son los minerales crudos, las hortalizas crudas. Eso debe ocupar el 50% de su plato. Ahí tiene el oxígeno, hermana querida. Entonces le he dado esos 3 puntos. Amén, amén, hermano. Hermano, yo sé, quiero aprovecharlo, hermano. Otra pregunta, hermanito. Ok, yo sé que las verduras y las frutas ya están bien contaminadas ahorita y con lo que me dijo hace un ratito me contestó esta pregunta que le iba a hacer. Sabemos que Monsanto es el que está haciendo todo este daño a la fruta y la verdura. Sí. Pero yo también he escuchado hermanos que dicen que con la oración, hermano, aunque la fruta esté ya contaminada, la oración tiene poder y puede limpiar tanto la fruta como la verdura. Así es. Amén, amén, hermana querida. Mire, hay 2 cosas. Entonces, una, la oración, dice Elena White, cuando oréis por vuestros alimentos, tened la plena confianza de que el Señor los ha purificado. Uno ora, gracias por los alimentos, por favor santifícalos y purifícalos, porque no vienen de mi huerta. Eso es una parte, y el Señor va a hacer ahí otra, 2. Cuando una persona, los que cultivan, los negociantes, rocían estos preservantes, estos químicos a las hortalizas, el Señor también ha tenido su plan, porque cuando ellos rocían estos químicos, no lo hacen una vez, lo hacen varias veces. Quiere decir que si lo hacen una vez, como eso se esfuma, eso se desaparece, o sea, el químico no dura ahí para siempre, entonces tienen que volverlo a hacer. O sea, esos químicos son volátiles, eso se desaparece, hermana, no son tampoco que penetren, no. Por ejemplo, las papas están debajo de la tierra y la tierra es tremendamente para purificar. No los absorbe porque la tierra siempre detiene. Ellos lo que hacen es trabajan por encima para que a través de la hoja pues se desarrollen, o ahí tiene varias funciones esos químicos, preservantes, fumigantes que ellos utilizan. Por ejemplo, y por eso hay que saber, las papas, por ejemplo, hay que lavarlas bien, la lechuga, todo se lava bien, ¿no es cierto? Pero el tomate, por ejemplo, el tomate y el pimentón, o sea, el red pepper, esos hay que pelarlos. Cuando usted lava el tomate y lo pela, le quita la cáscara, que la cáscara era como una capa protectora, un repelente de esas fumicidas. Sí, entonces hay varios factores que el Señor ha provisto para que el pueblo tampoco se enferme. ¿Queda claro, hermana? Amén. Sí, hermano, claro que sí. Sí. Pues, hermanito, a mí me gusta cuando hablamos de todo esto, porque todo eso es preparación para el pueblo de Dios, que tenemos que prepararnos. Como dijo usted hace un ratito, los que quieran estar delante de la presencia de Dios y en el cielo, tenemos que prepararnos con todo esto. Así Amén. es, hermana, así es. Pues, hermanito, Hermana Gabriela, ¿me permite? Claro que sí, hermano Miguel, claro que sí. Amén, amén. Hermano Fernando, ¿usted cree que podría entrar con nosotros nuevamente el próximo martes? Para hacerles hermano, una sí, pregunta. yo haré, ¿Sí? Así como yo haré entramos hoy, ¿se provisiones. acuerda hoy tempranito?
Sí, sí, señor, sí. Sí, sí, Listo. dígame, hermano, sí, con mucho gusto. Entonces yo hago provisión el martes, para el martes, ok. Amén. Entonces queda confirmado que el martes entrará tempranito como hoy entró y para que nosotros le tengamos algunas preguntas. Ah, perfecto, hermano. Sí, entonces ampliaremos el tema, ampliaremos un poco y ya las preguntas más amplias también. Sí, señor, con mucho gusto. Amén. ¿Usted cree, hermano, que nos podrían hablar de los 5 sentidos? Las avenidas del alma. Amén, amén. Sería un tema muy importante para nosotros. Tendríamos, bueno, abarcaríamos bastante, habría mucha pregunta al respecto, hermano. Sí, claro. Sí, porque los 5 sentidos obviamente están conectados con todo el evangelio integral, hermano, que estamos hablando. Entonces sí podríamos hablar de ese tema porque es evangelio y salud, ambas cosas. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Sería algo espectacular, hermano. Entonces, queda la invitación para el próximo martes. Que el Señor nos bendiga y que lleguemos sanos y felices para esa fecha. Amén. Amén, hermano, así sea. Así sea, queridos hermanos. Muchas Amén. gracias. Adelante, hermana Olga Lidia. Gracias, hermanito Miguel. Qué bendición, hermano, va a ser tenerlo otra vez, primeramente Dios, el martes. Y yo creo que, pues, si nos puede llevar en oración, hermano, se lo agradecemos. Con mucho gusto, hermana querida. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Amén. Nuestro Padre bendito, misericordioso, bondadoso y poderoso Señor que estás en el cielo y en el corazón de todos aquellos que te aman, que te obedecen, que guardan tu ley y que anhelan tu segunda gloriosa venida. Para ti sea la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Muchas gracias te damos porque has revelado un pueblo que camina hacia la patria celestial, los misterios de la salud y que nos sigues enseñando, y por eso te suplicamos, conforme está escrito, Señor Santo, que nos des mucha sabiduría, mucho amor por Cristo para poder obedecer, porque este tema no es fácil, Señor. Estos temas que afectan de una manera u otra los intereses de las personas, como es la salud, el diezmo, la temperancia, todas esas cosas, Señor. Sabemos que no son temas fáciles y que no se puede ni entender ni practicar sin tu ayuda, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer y por eso acudimos a tu trono de gracia en esta noche, para suplicarte, Santo Padre, que nos des mucha fortaleza conforme a tu promesa. Tú dices que no temamos, sino que marchemos. Pues he aquí un pueblo que te ha escuchado esta noche, dispuestos a marchar, a seguir al Cordero con la cruz por doquiera que Él vaya. Toma nuestras vidas, Señor, para ti como una ofrenda en agradecimiento por el sacrificio que hiciste allí en la cruz del Calvario. Gracias porque no es fácil comprender estas verdades. No es fácil comprender la gracia y el amor que tuviste tú, Padre, al darnos a tu Hijo. Pero si podemos, Señor, si hallamos gracia a tus ojos, toma nuestras vidas para ti una vez más, las ponemos delante del altar, suplicándote que nos hagas siervos consagrados tuyos. Cada día podamos trabajar para ti como empleados del cielo. Así como algunos trabajan para una empresa, que podamos de la misma manera trabajar para el cielo, Señor. Ayúdanos a distribuir el tiempo porque es importante ser disciplinados y estudiar, tener tiempo para estudiar todas estas verdades. De otra manera no lo lograremos ni entender ni aplicar, Señor. Ayúdanos a manejar el tiempo como buenos mayordomos. Danos la salud que necesitamos los que estamos en el ministerio. Que muchos se unan a la obra médico-misionera para que puedan ser testimonio y salvación hasta lo último de la tierra en todo sentido, Señor. Nos ponemos en tus manos suplicándote que nos des tu voluntad, Padre querido. Provee para todos aquellos que tienen y tenemos necesidades de una y de otra manera. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras angustias, pero estamos confiados
y nos acercamos al trono de tu gracia, echando mano de la promesa. Y lo rogamos conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. En Jesús, bendito Señor y Dios nuestro, hacemos esta súplica y estas peticiones solo conforme a tu voluntad, y si es tu voluntad de aceptarnos nuevamente en el pacto como familia celestial. En el nombre de Jesús, bendito Cordero por siempre, con la unción del Espíritu. You have $4.69. Amén. Amén. Creo que se cayó la llamada. Bueno, justo ya estaba terminando nuestro querido hermano Fernando. Hay dos hermanitos que están preguntando algo en el WhatsApp. Está la hermana Lolita y también está Herbert. Buenas noches. La hermana Miriam del Pino. Hermana, yo le voy a mandar esa información a Fernando para que la conteste y también la hermana Isabel. Y entonces yo lo pongo en el grupo para que lo vean. Y le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar inmediatamente a Fernando para que pueda contestar esas preguntas. Lo pongo en el grupo. Y hermana Isabel, yo le pongo la respuesta, se la decimos, no sé si está en el grupo. Si no está, le ponemos la respuesta mañana. Mañana yo se lo leo apenas él me la da. Las preguntas de los hermanos. Olga Lidia, gracias Olga Lidia. De nada, Brendita. Es un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que te bendiga a ti, Brenda, y que sigas adelante y bendiciones para todos en esta noche. Para ti también, preciosa. Bendiciones también y bendecida noche.